generación, llamadas por Jesús, su amor nos dio la misión. Educamos con el alma, sembramos fe en el corazón, construyendo un mundo nuevo con valores y oración. No hay miedo que nos frene, ni barrera que nos venza. Con la gracia del Señor, nuestra fuerza se refuerza. Bien, somos mujeres contracorriente. ¿Cómo están, queridas mujeres contracorriente? Me da muchísimo gusto recibirlas en este nuevo episodio de nuestro podcast. Y bueno, pues saludarlas como siempre. Y Anita, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Claro que sí, Gaby, pues como siempre un gusto de estar aquí acompañando a todas nuestras mujeres contracorriente en estos hermosos programas que nos sirven a todas en el crecimiento personal y familiar, ¿verdad, Gaby? Así es, Anita. Y hoy, pues, va a ser un episodio muy interesante. Les recuerdo que hemos estado viendo las heridas que se pueden causar en las diferentes etapas de la vida. Ya vimos la etapa de los niños pequeños, desde la gestación hasta los 5 años. También vimos en el episodio pasado de 5 a 10 años. Y hoy nos toca una etapa que pues es una etapa muy interesante y que es una etapa muy importante aparte entre los 10 y los 18 años, que es la preadolescencia y la adolescencia, y desde muchos puntos de vista psicológico, neurológico, etcétera, es importantísima esta etapa. Así que vamos a tratar de explicarla, Anita y yo, y de que entendamos pues lo que puede suceder en esta etapa si no ponemos atención y las cosas que podemos prevenir también para que pues nuestros hijos en esta etapa crezcan, maduren y bueno, pues al final sean personas felices, que es lo que creo que todas nosotras queremos, ¿verdad, Anita? Así es, Gaby, es bien importante estar bien pendientes de nuestros jóvenes, Gaby, porque es una etapa complicada. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, y bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad, Gaby? Así es, Anita, perdón que ando con un poquito de tos, pero bueno, espero que podamos ir hablando. Este, yo creo que es importante, Anita, que empecemos por explicar, pues, cuál es el origen de esas heridas en esta etapa, ¿no? Y hay, pues, diferentes orígenes o tipos de heridas que se pueden dar en esta etapa. Y eh, una, uno de los orígenes o de las situaciones en las que puede llegar a suceder es porque en esta etapa el preadolescente, el adolescente, está buscando su propia identidad y aparte está buscando a dónde pertenece, ¿no? Por eso es la etapa que luego pues los chicos buscan estos grupitos, a los que se van, y todo eso. Entonces, pues esa presión que sienten por encajar en un grupo, por pertenecer a algo, por saber identificarse a sí mismos y identificarse en un grupo, pues es puede ser pues sí, el origen que genere que haya pues heridas, sobre todo, por ejemplo, de rechazo. Entonces quieren entrar, por ejemplo, en un grupo que les parece súper atractivo o que súper interesante para ellos o ellas, ¿verdad? Y resulta que en ese grupo pues no los aceptan. Entonces es una herida de rechazo muy importante que les empieza a causar una serie de conflictos porque pues no fueron aceptados, empieza a bajar la autoestima, en fin, es una herida bastante fuerte porque si no se sabe ayudar a esta persona, la puede llevar durante toda su vida y esa sensación de rechazo le puede causar muchos problemas a lo largo de
toda su vida, ¿no? Entonces, es importante en esta etapa también ayudarlos a que no se estén comparando, eh, sobre todo mucho cuidado y ojo con las redes sociales, porque ahí tanto chicos como chicas, pero sobre todo las mujeres, tienden mucho a ver a las influencers que si tiene buen cuerpo, que si está muy guapa, que si tiene los ojos así basados o el pelo así acá. Entonces quieren parecerse a esa influencer que están viendo, o los chicos quieren parecerse a ese hombre que ven en la red social y que les parece súper interesante o súper fuerte o súper algo, ¿no? Entonces, ese compararse con esos estereotipos de las redes sociales que finalmente no son reales tampoco, ni, ni nada de esto, son muy dañinos. Entonces hay que tener mucho cuidado los padres, vigilar esas redes sociales en esta etapa. Todo eso les crea a ellos mucha inseguridad y mucha ansiedad. Y la ansiedad finalmente es un problema psicológico y neurológico que se va acumulando y que incluso puede llevar, ya lo decíamos en el podcast pasado, puede llevar a que pues las personas tengan incluso cambios en su propio cerebro, ¿sí? Y esos cambios los lleven a gestar pues unas personalidades disfuncionales. Entonces, es verdaderamente importante todo esto. En este momento a mí me gustaría recomendarles, no sé si en México la estén pasando, pero hay una serie inglesa que se llama justamente Adolescencia. Es una serie muy cortita de 3 o 4 episodios, fuerte, es una serie muy fuerte desde mi punto de vista, porque habla principalmente de cómo un chico preadolescente de 14 años puede llegar a cometer actos pues Mm. que lo llevan a la cárcel, ¿sí? Y todo está relacionado precisamente con las redes sociales. Entonces, hay que estar vigilantes de las redes sociales de nuestros hijos y de todo lo que está ahí pasando. Provocan heridas, heridas muy, 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 realmente muy graves, ¿sí? Otro aspecto que provoca heridas en esta etapa son los cambios físicos y emocionales que tienen estos chicos. ¿Sí? Lógicamente, hasta los 10 12 años, eh, pues todavía tienen un cuerpo más o menos de niño, ¿no? O sea, no están muy desarrollados. En el caso de las niñas y sobre todo debido a las hormonas que sin ser conscientes se asimilan a través de ciertos alimentos que están hormonados, como puede ser las carnes, los pollos, etcétera, que ya están hormonados y que se ha visto actualmente que cuando las niñas los consumen, pues la niña activa eh, su situación menstrual y todo eso mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces hay casos de niñas incluso de 8 años con menstruación debido a este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, lógicamente, estamos viendo pues niñas de 10 11 años menstruando y que además ya tienen crecimiento de mamas, o sea que ya van teniendo un cuerpo más, más de adolescente que de niña, ¿no? Entonces, todos estos cambios que ellos empiezan a ver en su cuerpo y también de tipo emocional, ¿sí? Les causa, por un lado, pues una sensación de miedo, ¿sí? No saben qué está pasando, a veces vergüenza, ¿sí? Porque pues los compañeros o las compañeras pues les llaman la atención de que pues, si ya te creció, que si no te creció, que si esto, que si aquello. em, y entonces todo eso a nivel emocional,
pues también puede crear una profunda herida si no sabemos explicarles a nuestros hijos que son cambios normales, que todo está bien, que bueno, en fin, eh, todo lo que Anita y yo pues les podríamos explicar en un curso con pues con mucha paz y en- y sabiendo es guiar a las mamás, sobre todo en este aspecto, en un curso de educación sexual, pero con valores. No, porque a veces son educación sexual en donde, por desgracia, solamente se les enseñan pues cosas muy hasta negativas, ¿no? Porque es casi es un curso de pornografía y no de educación sexual, ¿no? Este, y realmente el curso de educación sexual más bien está encaminado, cuando es un curso con valores, está encaminado precisamente a hacerles notar estos diferentes cambios, lo que va a pasar con ellos, cómo un chico debe tratar a una chica, cómo una chica debe tratar a un chico, la, em, pues sí, ese trato que debe de haber entre ellos, pues con respeto, etcétera, que por desgracia, pues últimamente se ha perdido mucho, muchísimo, ¿sí? Entonces, todo esto causa muchas heridas que, que se van llevando también a lo largo de la vida, ¿no? Otro aspecto puede ser los conflictos familiares, ¿sí? O las falsas expectativas que los chicos o las chicas tengan en esta etapa, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, si no hay una buena comunicación con los padres, si nunca la ha habido, pues en esta etapa va a ser el caos, porque de por sí es una etapa en que los chicos tienden a adentrarse en sí mismos, a pues no hablar mucho, les da miedo lo que les está pasando, no saben cómo explicar lo que sienten, etcétera. Y entonces les cuesta trabajo abrirse al adulto y sobre todo si el adulto son los papás. Y sobre todo si no ha habido una buena relación con los papás. Entonces, aquí los papás tenemos que tomar en cuenta que hay que crear ese ambiente, pero no en ese momento, sino desde que el niño era pequeñito, ¿sí? O sea, ese ambiente de comunicación, ese ambiente en el que los hijos nos tienen confianza para explicarnos todo lo que les pasa y esa confianza la tenemos que crear los papás también en el sentido no de ser sus amigos, porque no somos sus amigos, pero sí de ser unos padres comprensivos, ¿no? Aquí como católicos, pues podemos poner el ejemplo de ser como fue Jesús, ¿no? Un, un, y nos pidió que así fuéramos, ¿no? Comprensivos con el que comete un error, ¿sí? Nunca Jesús dijo a quien cometía un error que estaba bien lo que había hecho, pero sí lo comprendía en el sentido de decirle te comprendo, te quiero, pero ya no lo vuelvas a cometer, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, un poco los padres tenemos que ir por esta línea también, ser comprensivos sin ser permisivos. Ese es un tema interesantísimo que también tocaríamos en nuestro curso, Anita y yo, ¿no? Y también es muy importante toda la parte académica aquí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que están pasando por todos estos cambios y les cuesta mucho trabajo concentrarse, estar pues teniendo buenas notas, buenas calificaciones. Claro, depende de cada persona. Hay chicos que van muy bien, pero la mayoría les cuesta mucho trabajo. Entonces, en lugar de exigirles, de regañarlos, de castigarlos, pues hay también que tratar de comprenderlos, orientarlos, explicarles lo que está pasando, en fin, que todo esto, pues es muy, muy importante, ¿no? Y también pues tener en cuenta otro factor que serían pues las relaciones tóxicas o abusivas que pueden llegar
a tener en esta etapa, que pues su misma inmadurez, no percibirlo y salud, Anita, por su misma inmadurez, pues no Gracias. percibirlo, ¿sí? Y fíjense que esto es pues un tema también muy fuerte, porque lo vemos, por desgracia, que hay tanto adultos como pues gente de su misma edad que pues se aprovecha de la inmadurez de estos chicos, de sus miedos, de sus inseguridades para pues abusar, ya sea emocional o física, sexualmente de ellos. Y eso pues causa heridas también muy, muy fuertes, ¿no? Empiezan a tener también sus primeras relaciones en que pues que son novios o pareja o cosas así que realmente no tienen la madurez psicológica para ello, pero bueno, pues sucede, no es algo que podamos decir que no, sucede y es lógico que no es una etapa de madurez, no es una etapa en que ninguno de los dos esté pensando en un futuro para siempre, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando dentro del contexto católico, ¿no? Entonces, pues imagínense un chico de 15 años con una chica de 12, pues lógicamente ahí solamente hay una cuestión meramente atractiva, de atracción, no hay ninguna otra cosa. Entonces, eh, se pueden dañar tanto el uno como el otro, ¿no? Entonces, eso provoca también heridas, en fin, que y luego pues hay chicos mayores ya de 7 18 años, por desgracia, que pues que ya también abusan emocionalmente y físicamente también de las chicas, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta para hablar con nuestros hijos de todo, de todas estas situaciones y bueno, pues así poder ayudarlos. Antes de continuar y hablarles un poco de cómo prevenir todo esto, pues me gustaría que también Anita pues nos comentara más y nos ayudara más con este tema, ¿verdad, Anita? Claro que sí, Gaby. Pues mira, yo creo que de repente los que vivimos o vamos pasando por estas etapas con los hijos, sucede que creemos que todavía estamos en una etapa de formativa, en una etapa de formación. Y realmente a los 12 años ya ellos psicológicamente han madurado de tal forma que ya van construyendo justamente su propia identidad y ya no estamos en etapa formativa. Ese es un impedimento que a veces tenemos los padres. Ujú, Queremos seguir educando como si fueran niños de 5 años, de 8 años, de 10 años, que todavía siguen siendo unos niños sí, ¿no? y que dependen mucho de nuestro, incluso de nuestro propio criterio, de nuestro propio pensamiento, etcétera. A los 12 años ya tienen una construcción de pensamiento propia y necesitamos hacer cambios en la educación que nosotros como padres vamos teniendo para con nuestros hijos, porque si no, se va a ver limitado. Y la contraparte creo que también, Gaby, es pensar que como de repente ya vemos a los hijos de tamaño más grandes, podemos pensar que ya pueden tomar sus propias decisiones, que ya saben lo que hacen. Bueno, pueden haber diferentes criterios, tanto de un lado que hemos dicho ya la educación muy autoritaria, a la contraparte, ¿no? La contraparte de decir es una educación muy libre. Entonces, necesitamos cuidar el punto medio para que no pues caigamos en ninguna de estas dos partes y que podamos justamente es lo que queremos ayudarles a descubrir a las mamás cuál es el camino que necesitamos seguir en estas etapas de la adolescencia a partir de los 12 años. Y necesitamos estar muy pendientes, Gaby, porque a veces, como tú mencionas de la película, de la serie, ¿no? De adolescencia, nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, Gaby, y resulta que no estamos educando correctamente. Sí, Creemos que estamos haciendo lo suficiente y por ahí no era el camino.
y llegamos a este tipo de situaciones donde ya solamente nos queda lamentarnos muchas veces de lo ocurrido. Unos tips que yo puedo darles o compartirles para que estén súper pendientes y reconozcan que algo está pasando con nuestro adolescente, con nuestro joven, es observar algún cambio en el estado de ánimo, así como cambios bruscos, que ellos tengan ansiedades, que Ujú, tengan problemas de autoestima, que se sientan inseguros seguros, incluso, bueno, que tengan una baja autoconfianza. Todos estos, alertas, pues, nos pueden orientar a decir algo está pasando y necesito buscar una orientación para saber cuál es el camino correcto. También, bueno, ya si llegamos a otros temas un poco ya más elevados, podríamos comenzar a identificar comportamientos autodestructivos, ¿no? ujú, Como autolesiones. Hay veces que no se dan cuenta los padres hasta que ya tienen el problema, pero súper encima. El que los chicos se aíslen socialmente o que sean impulsivos. ujú, Digo, sí es cierto que nosotros vamos madurando pues sí, esta autogestión de las emociones y de los impulsos y necesitamos ya a esa edad, pues ver diferentes evoluciones en el ujú, comportamiento de nuestros hijos. Lo mismo el tema de sus relaciones. Hay chicos que tienen dificultad para establecer vínculos saludables o también fíjate que pueden tener tendencias a la dependencia emocional. ujú, Que bueno, ese también es un problema bastante grave ya en la etapa adulta, que es cuando va repercutiendo de manera más importante el tema de mujeres u hombres ujú, codependientes, que también es un tema súper extenso y muy complicado salir de ahí cuando ya se presenta la situación. Y bueno, el tema de los problemas académicos también es como un foco de alerta, ¿no? El que tengan, más que saquen buenas o malas calificaciones, fijarnos principalmente si ellos tienen alguna dificultad para concentrarse, para poner atención, para retener, o si es que ellos no tienen la motivación, ¿no? Suficiente para poder hacer las cosas. Estos son como que uno de los tips y como tú dices, el hecho de descubrir, nosotros somos mujeres contracorriente, Gaby. Nosotras somos mujeres católicas. Eh, Definitivamente el punto de medular de todo este movimiento de mujeres contracorriente es Dios claro, y la educación formativa desde un inicio de su infancia hasta toda la vida, pues es estar cerca de Dios, Gaby, porque todo este tema de la codependencia, del compararse unos con mm, otros, todo lo que hemos mencionado, se va a sanar junto a Dios. así ¿Y es. por qué lo digo? Porque Él es el que nos da los Mm, parámetros realmente de quiénes somos. sí, No nos los dan los amigos, los compañeros, es más, ni siquiera el mismo esposo, ni siquiera los mismos padres, porque somos seres imperfectos, Gaby. Ninguno de los que estamos aquí en la tierra somos seres perfectos que tengamos la verdad completa. así es. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría que nos vinieras compartiendo, pues en esta segunda parte de nuestro episodio, pues los que nos vas a comentar. Sí, sí, Anita, pues quería darles pues algunos tips también para tratar de prevenir y pues acompañar a nuestros hijos en esta etapa. Entonces, pues uno de ellos sería lo que un poco ya decía yo antes, tener una comunicación empática, ¿sí? Y lo que también se llama una escucha activa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, es nada menos ni nada más que dedicar tiempo a nuestros hijos, pero dedicar tiempo real, no mientras que estoy haciendo otra cosa, no mientras que estoy viendo mi celular, no, ¿me entiendes? Sino un tiempo real en que no estoy haciendo ninguna otra cosa, sino poniéndole atención realmente a mi hijo, a mi hija, de lo que me quiere decir. Aunque me quiere explicar cómo le fue en la escuela y a mí pues no me parezca relevante, pero
si yo ya doy pie a que me explique, hoy en la escuela platiqué con no sé quién y al fulanito le pasó no sé qué tanto y se cayó y lloró y lo que, no sé, aunque nos parezca que son cosas irrelevantes, si le ponemos atención en eso, cuando le pase algo relevante, va a tener la confianza de venir y decir mi mamá o mi papá me dan el tiempo suficiente para escucharme cuando yo lo necesito, ¿no? Entonces, pues tratar de tener esas pequeñas conversaciones, por lo menos 10 15 minutos diarios, pero diarios con nuestros hijos. Como les digo, sin que de por medio estén los teléfonos celulares de nadie, ni la tele, ni estoy cocinando, ni nada, sino que realmente nos sentamos a platicar, a vernos y escucharnos. Eso es lo que es la comunicación empática y lo que se llama la escucha activa, que realmente estoy ahí, no estoy en otra cosa, ¿vale? También es muy importante en la comunicación empática validar sus emociones. Por ejemplo, si el chico dice estoy triste, no decirle, ay, pero ¿por qué estás triste? Sino decirle, ah, pues sí, me doy cuenta que estás triste, pero explícame, ¿por qué te sientes así? ¿O qué fue lo que pasó para que tú te sintieras así? O sea, interesarme, no decirle, ay, pues ya no estés triste, ¿no? O algo así, ¿no? Ay, no te preocupes, no pasa nada, no, sino, oye, sí me doy cuenta que estás triste, explícame por qué lo sientes o qué es lo que pasó para que te sientas así, ¿sí? Entonces, eso también es una comunicación empática y una escucha activa, ¿sí? Este es un tema muy largo, muy bello, que bueno, pues lógicamente en el curso hablaríamos pues de muchas formas de cómo tener este tipo de contacto con los hijos, ¿no? Este, otra cosa que podemos hacer, y ya lo hemos hablado, yo lo he repetido en alguno de los episodios anteriores de nuestro podcast, establecer límites sanos y coherentes, ¿sí? Los papás Todavía muchos papás siguen creyendo que son mejores padres los padres permisivos, los que hay que haga lo que quiera, que regrese cuando quiera. Ay, yo no me preocupo, no sé dónde anda, pero no me preocupo. No, esos no son los buenos padres, esos son los malos padres. ¿Sí? Los hijos en todas las edades, pero sobre todo en esta etapa, necesitan límites. ¿Sí? Necesitan Llegas a tal hora, a casa se llega a tal hora, aquí se cena a tal hora y si no llegaste, no se cenó. O sea, aunque parezcamos como que somos impositivos, no, lo que estamos haciendo es decirles, hay reglas y esas reglas, esas normas se tienen que cumplir. Lógicamente, tenemos que ser flexibles en ciertas situaciones especiales, pero por lo normal, ahí tiene que haber rutinas y tiene que haber normas. Entonces, por decirte algo, pues que sepan que hay momentos para estudiar, hay momentos para el descanso, hay momentos para la cena, hay momentos para hablar, ¿sí? O sea, que hay momentos para cada cosa y que se tienen que respetar esos momentos, ¿sí? Las normas tienen que ser muy claras también. Si la norma es que me pide los viernes por la tarde salir, y depende de su edad. Yo le digo, ah, pues tienes que regresar a las 10 o tienes que regresar a las 12, ¿sí? Tiene que saber que esa es una norma y que se tiene que cumplir y no un día sí, un día no o un día quién sabe, ¿sí? Entonces, que todo esto es pues importantísimo, sobre todo en esta etapa de la vida, ¿no? Como nos decía bien Anita hace rato, somos mujeres católicas. Entonces, otro punto es fortalecer la identidad católica de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, podemos invitarles a grupos juveniles en las parroquias, pues donde hay, por ejemplo, hacer voluntariado, retiros para su edad, o incluso pues el coro de la iglesia, en fin, situaciones así donde se reúnen jóvenes de pues de las mismas edades que ellos,
pero dentro de un ambiente de valores católicos y que, bueno, pues que este tipo de amistades son las que debemos de fomentar en ellos y sobre todo pues para que acudan a la iglesia, ¿no? También pues dentro de la familia y no solamente en esta etapa, sino que esto lo que les voy a decir lo tenemos que venir haciendo desde más pequeños, pues porque haya un momento, como les decía yo, que hay momentos para todo, que haya un momento eh, de en la tarde o antes de ir a dormir o algo así. Pues, por ejemplo, leer unos 5 o 10 minutos, no se trata de estar una hora, pero 5 o 10 minutitos, leer, por ejemplo, si son muy pequeños, pues la historia de un santo, de una santa, si ya a estas edades, pues ya pueden incluso empezar a leer pequeños pasajes de la Biblia o de los evangelios, sí, que ellos lo empiecen a ver como natural el que esto pasa y que se sientan pues parte de la vida, pues sí, que es parte de ellos y de su identidad católica, ¿no? Y otro punto, pues, sería moldear ese autocuidado emocional, ¿no? Es decir, ayudarles, por ejemplo, si están ansiosos, si también si son, pues, personitas, nosotros los papás los conocemos mejor. Hay chicos que son más calmados, chicos y chicas que son más nerviosos. Bueno, pues enseñarles prácticas, por ejemplo, de estar en calma de encontrar la calma, la paz, y pues en prácticas pues tan simples como que aprendan a tener una buena respiración, que hagan unas respiraciones pues más conscientes, y desde el punto de vista católico, pues que aprendan a orar antes de dormir, por ejemplo, a orar al despertarse. Lógicamente no en esta edad, esto lo venimos haciendo desde que eran pequeñitos, pero a esta edad reforzarles que lo sigan haciendo, porque luego lo pierden a estas edades, que sigan teniendo esas oraciones. Mira, les voy a dar un tip que no solamente es para nuestros hijos, también para nosotras, y que no es mío. Yo lo escuché y me parece, y lo he hecho y me parece interesantísimo. Cuando yo no me puedo dormir, bueno, y es una recomendación de un sacerdote, si no te puedes dormir, pues empieza a rezar el rosario, ¿sí? Importantísimo dormir con tu rosario bajo la almohada. Enseñarles a nuestros hijos desde pequeñitos a dormir pueden comprarles un rosario pues de plástico para que no se rompa o de maderita, pero siempre dormir con el rosario bajo la almohada. Tenemos a la Santísima Virgen cuidándonos. Y pues cuando yo no me puedo dormir o me despierto por la noche, da insomnio, pues en lugar de empezar a pensar en cosas tontas o lo que nos decían que cuentas las ovejitas, que también no sirve para nada, mejor nos ponemos a rezar el rosario. El estar repitiendo una oración como es la de la Santísima Virgen de manera constante, a nivel psicológico, lo que hace es que nuestro cerebro entra en calma y entonces nos quedamos dormidos, cuando menos cuenta nos damos, pues ya nos dormimos. Entonces, pues este tipo de cosas es muy importante, pues tenerlas. También yo les recomendaría mucho, y también desde que son pequeños, y a nosotros como adultos, como papás, tener lo que yo le llamo un diario de gratitud. Es decir, un cuaderno donde cada día escribamos por lo menos una sola cosa por la que estamos agradecidos ese día. Sí, porque muchas veces decimos, hoy ello estuvo fatal, fue muy mal, no sé qué, pero seguramente hay algo que tenemos que agradecer en ese día, ¿sí? Entonces, enseñarles también desde que son pequeñitos y desde que ya saben escribir, pues que escriban gracias a mi mamá por hacerme la comida o gracias a mi amiguito porque me prestó la pelota. Y luego, pues según su edad, pues
ese agradecimiento va siendo más pensado, más meditado. Y nosotros como adultos, pues es súper bueno, la verdad, tener este diario de gratitud que además nos ayuda mucho a darnos cuenta de todas las cosas y bondades que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es lo que yo les podría recomendar así de manera muy general, de qué podemos hacer para prevenir las heridas y y pues seguramente para ya no alargarnos demasiado, pero sí quiero hablarles de cómo sanarlas. Pues sí me gustaría que Anita nos diera, pues si ella también tiene algunos tips de cómo prevenirlas, Anita. Gaby, pues mira, fíjate que para empezar, muchos de nosotros, las madres, nos sentimos abrumados y no sabemos cómo enfrentar este tipo de problemas, Gaby. Entonces, una de las principales cuestiones que necesitamos tener súper presentes es que hacer conciencia de todo lo que pasa, Ujú, ¿no? Les diría que reconozcan que la sanación, ese es un proceso y que no tienen que hacerlo todo a la vez, pero sí es necesario empezar en algún momento. Y fíjate que uno de los mayores obstáculos, pues, es la falta de la conciencia y muchas madres no nos damos cuenta que estamos replicando patrones de conducta que aprendimos en la infancia. ujú, Entonces, este ciclo de maltrato, de negligencia, se va transmitiendo de generación en generación y se necesita una intervención. Nosotras las madres, las mujeres contracorriente, necesitamos educarnos, necesitamos leer, formarnos ujú, y lo más importante, Gaby, el compromiso a sanar. Entonces, si no lo hacemos, Gaby, ujú. estamos dejando a nuestros hijos atrapados en ese ciclo de dolor y sufrimiento. Sí, Mi mensaje, la verdad es que les quiero compartir, es muy claro desde el punto de vista que el cambio comienza en casa, Gaby. Las madres tenemos que ser ese modelo emocional para nuestros hijos. ujú, Si las madres y los padres se sanan, pues los hijos se van a sanar. Si los padres y las madres logran romper esos ciclos de violencia y de dolor, van a estar ofreciendo a sus hijos un futuro mucho más saludable. Y pues yo creo que más que nada la invitación es esa, Gaby, hacer conciencia de todo lo que va sucediendo y para eso es que estamos ofreciendo estos cursos, Gaby, para que ellos puedan tener estas orientaciones muy claras y saber qué camino pueden tomar. así es, Anita. Pues por último y de manera, pues trataré rapidísima de darles cuatro tips de cómo sanar también nosotros como adultos esas heridas que nosotros podemos venir trayendo, como bien dices, ¿no? ¿Para qué? Pues primero, para sanarnos a nosotros mismos, pero segundo y mucho más importante, para no transmitirlas, ¿no? A nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, es muy importante, primero, antes que nada, reconocer e identificar la herida, ¿sí? Si es una herida de soledad, es una herida de orgullo, o sea, orgullo herido, de inseguridad, de abandono, o sea, ¿de qué es nuestra herida? Entonces hay que reconocerlo, identificarlo. Aquí es muy importante el apoyo de un buen psicólogo, de orientadores como nosotras, eh, que podamos apoyarlos, perdón, en reconocer y identificar esa herida, ¿no? En el caso de los hijos, lo mismo, ¿no? Si vienen con que les ha pasado algo, pues también identificar y esa herida, ¿no? También tener un espacio seguro para expresar lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotras, lógicamente, en un ambiente seguro pues, de un buen psicólogo, etcétera. Pero en el caso de nuestros hijos, pues también que se sientan seguros en casa, que no se sientan juzgados, que no se sientan, pues que lo que van a decir los vamos a regañar o los vamos a castigar o los vamos a echar de casa, sino por el contrario, que sientan que ahí pues es el espacio seguro donde ellos pueden expresar lo que les está pasando, ¿no? Entonces, por otro lado, pues
el hecho de perdonarnos, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a quienes nosotros sintamos o creemos que nos han hecho esos daños, ¿no? Ese perdón, esa reconciliación es, para mí, desde mi punto de vista profesional y personal, es el meollo de la sanación. Mientras que no perdonamos, no sanamos, ¿sí? Entonces es muy importante, como les decía, sí, identificar y todo eso, pero lo más importante es esta parte del perdón y la reconciliación con nosotros mismos y con las personas que nos hicieron eso, ese daño, ¿sí? Y sobre todo nosotros como católicos, pues tenemos el ejemplo grandísimo de Jesús, de sus enseñanzas sobre el perdón y todo esto. Acuérdense que nosotros, Jesús nos dijo que, le dijo a, este, a Pedro que no era cuestión de perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7, lo que significa que es perdonar siempre y perdonarlo todo, que ya se los he dicho también en otras ocasiones. Este perdón no significa que si lo que nos hicieron fue muy grave, tenemos que pues convertirnos en amistad de esas personas, ¿no? Lo que significa es que les perdonamos como seres humanos que cometieron un error y seguimos nuestro camino, ¿sí? Por decir algo, un ejemplo para que quede claro. Sí, eh, eh, pues por desgracia, un familiar viola a la niña, pues lógicamente el perdón no significa que esa niña tenga que volver a ver a ese familiar y seguir teniendo un trato con ese familiar. Lo que significa es que le enseñamos a la niña a perdonar la situación, ¿sí? A perdonar a la persona porque la persona falló, pero no es necesario que tenga una relación con esa persona. Espero que esto quede claro, pero bueno, en los cursos lo entendemos mucho, con más claridad, ¿no? A veces es importante, y esto se los digo como tip, que ese perdón que otorgamos a esa persona, pues no necesariamente tenemos que ir frente a esa persona y decirle yo te perdono, porque a veces o ya no existe, esa persona ya murió, o no sabemos dónde está, o simplemente no queremos verla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, escribir una carta de perdón, una carta de reconciliación, pues es sumamente benéfico. Yo lo he vivido en mi práctica profesional eh, con personas que han perdonado cosas muy, 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 muy graves y pueden reconciliarse consigo mismas y tener una vida pues mucho mejor. Entonces, esta parte es muy importante. Por otro lado, como también personas católicas, pues recordar nuestra dignidad como hijos de Dios. Yo creo que esta parte también es muy, muy importante. El, el recordar que antes que nada somos hijos e hijas de Dios, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que nos ama profundamente y que es algo que nunca se nos debe de olvidar. Y que cometamos los errores que cometamos, Él siempre nos va a perdonar, su misericordia es infinita, siempre está esperándonos con los brazos abiertos y siempre quiere pues que seamos mejores, mejores personas. Así que esto no lo debemos olvidar nunca y ayudarnos a nuestros hijos a entenderlo, ¿sí? Que antes que nada, eso, somos hijos de Dios y tenemos una gran dignidad como hijos de Dios, ¿no? Entonces, nada de menospreciarse ni de sentirse menos. Y pues por último, el apoyo profesional. El apoyo profesional es o consejería, que es realmente muy importante, porque muchas veces creemos que solos podemos salir nosotros adelante o podemos ayudar a nuestros hijos y a veces es necesario el apoyo de pues de un profesional para pues dar como ese empujón
a que pues se desatasque la situación, ¿no? Entonces, pues también es importante acompañar el tema de un psicólogo con pues la ayuda de un sacerdote o de una guía espiritual, o que el psicólogo sea una persona católica con una tendencia de valores católicos. Entonces, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Así que bueno, pues yo espero que todo esto les esté dando luz para, pues, para darse cuenta de lo importante que es esta etapa. Y nada, pues antes de despedirme, me gustaría que pues Anita también nos diera sus últimas anotaciones sobre el tema. Claro que sí, Gaby, pues principalmente es que no se desesperen, es que sientan en nosotras ese acompañamiento que ustedes pueden necesitar, porque esto es un proceso. No es algo que se va a lograr de un día para otro. Y todos esos procesos, como lo que mencionaba Gaby, el proceso del perdón, el proceso de la aceptación de la herida, que forma ahora parte de nosotros y de nuestra vida, etcétera. Es una serie de procesos importantes por las que va a pasar el ser humano y que no necesitamos, más bien necesitamos tener paciencia, guardar la calma y saber que pues pueden tener un acompañamiento seguro con estos cursos, o si quieren de manera personal también puede ser así. Y por ello es que los invitamos a todos a escuchar todos los podcasts, porque van a encontrar muchos tips de cada una de las etapas de la infancia, ahorita de la adolescencia, y vamos a seguir compartiendo mucho más con ustedes para que puedan ir descubriendo en qué etapa de la vida han tenido esta herida que hoy en la vida adulta, incluso para nosotros las mujeres adultas, nos está resultando un bloqueo emocional que se puede convertir en un bloqueo de salud, un bloqueo físico, un bloqueo mental, por lo que no logramos tener el éxito que queremos, por lo que no logramos tener la familia que queremos, los hijos que queremos, ¿no? Todo eso se puede convertir en un bloqueo que no logramos ver la luz, por dónde. Y pues estos tips que vamos compartiendo les pueden servir de mucha ayuda y de orientación, Gaby. Así es, Anita. Pues sí, así es, queridas mujeres contracorriente. Así que, bueno, pues como bien nos dice Anita, vean nuestros podcasts. Les agradeceremos mucho que, pues, si todo esto les está pareciendo interesante, pues lógicamente sigan el canal para que, pues, tengan las notificaciones de nuestros próximos episodios, nos den me gusta, nos compartan. Hay que aprender a ser compartidos y mandarlo a familiares, amistades que pues que son familias católicas y que también pueden pues les puede ser útil todo esto de lo que estamos hablando. Así que pues muchas gracias nuevamente por escucharnos, por estar este nuevo día aquí con nosotros, y pues nada, no nos queda más que despedirnos, Anita, y invitarlas a al próximo episodio, ¿verdad? Así es, Gaby. Las esperamos en nuestro próximo podcast. Recuerden visitar nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, y no dudaremos en contactarlas. Contáctenos, por favor, regálenos un like y compartan. Muchísimas gracias a todas y muchas bendiciones. Ardiente y un amor valiente.